Líbranos, que sumus Domine, ab omnibus males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos escuches. Quiero darle mi agradecimiento públicamente a don Julio Loredo, quien nos acompaña desde Roma en un programa más de En la Iglesia. Don Julio, bienvenido de vuelta a En la Iglesia. Muchísimas gracias, es una gran alegría y digo más, un gran honor participar en su canal. Don Julio, quiero darle a usted muchísimas gracias por la iniciativa que ha tomado de abrir un canal en YouTube, Visto desde Roma, porque nos permite tener información acertada, objetiva, desde el centro de los acontecimientos, desde el corazón de la iglesia. Así que todos mis buenos deseos y mi apoyo, y a ustedes, mis oyentes, no dejen de suscribirse al canal de don Julio, Visto desde Roma. Búsquenlo, y si no, en la descripción, posteriormente en la descripción del video, les voy a dejar el enlace, porque no se pueden perder de tener esta fuente de información. Así que, don Julio, gracias y buena suerte. Que el Señor le acompañe en este recorrido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, don Julio, acabamos de vivir hace un mes pues el fallecimiento del Papa Francisco. Hoy estamos cumpliendo exactamente un mes y vivimos el cónclave y la elección del Papa León XIV, y el pasado domingo, hace pocos días, pues su primera o su misa de inicio de pontificado, con mucho simbolismo, y qué orgullo siente uno como católico de ver todas esas simbolismo, de ver toda esa plaza repleta nuevamente de feligreses. La misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, y hoy miércoles su primera audiencia general. Le preguntaba, y quiero su respuesta a este respecto, ¿cómo ha sido la visión de todos estos acontecimientos desde la visión de don Julio, quien está en Roma? Mire, yo creo que un comentario más allá de las personas, y es un comentario que lo han hecho muchos periodistas, muchos analistas, muchos vaticanistas, el triunfo de la Santa Iglesia Católica.
quiere decir una iglesia que los liberales del 1700, del 1800 decían que iba a acabar porque era un vejestorio, era una reliquia medieval que la modernidad se la iba a tragar. En varios países, entre ellos en el suyo, se intentó extirpar la iglesia, incluso con la fuerza. Bueno, de repente vino un pontificado que movió mucho las aguas, movió mucho las arenas. A muchas personas no les gustó, a mí debo decir tampoco tanto, pero ya decían, esto es la destrucción final, la iglesia está destruida, ya no existe más. De repente, Papa Francisco muere y ya con su funeral y con todas las ceremonias del Vaticano, se ve que la iglesia está tal vez en su más alto índice de prestigio, al menos en la historia moderna. No apenas él murió, Francisco, el Papa Francisco, se retomó el protocolo tradicional para la muerte de un papa. Él había pedido un poco diferente, pues no le hicieron caso, gracias a Dios, porque la iglesia tiene su protocolo. Bueno, de ahí vino el cónclave, etcétera, conocemos todo, y la ceremonia, pues primero la proclamación, habemos Gaudium Magnum Nuncio Vobis, habemos Papam, etcétera, todas las ceremonias hasta la misa que se llama insediamento. Insedia, quiere decir que por primera vez se sienta en la silla de San Pedro. Con todo, no fue una ceremonia totalmente tradicional, tuvo aspectos muy modernos, no muy bonitos, pero tuvo una grandiosidad que es la imagen de la iglesia. 156 jefes de Estado, todos rindiéndole homenaje al vicario de Cristo, 250,000 personas, 300 y tantos millones de personas en la televisión, en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Un comentador italiano del Corriere della Sera, notoriamente laico, notoriamente ateo, laico, laicista, dijo, fue impresionante todo este ceremonial arcaico, pero que la iglesia tiene necesidad de él para mostrar su rostro verdadero. Y cuando la iglesia muestra su rostro verdadero, inmediatamente suscita la admiración y el entusiasmo de las masas. Por lo tanto, un primer comentario, repito, no entremos en el análisis de este pontificado, del otro, que lo que dijo. Un comentario más amplio, el triunfo impresionante que tuvo la Iglesia Católica. Desde la muerte del Papa Francisco, lo leí hace un par de días, en Google, se sabe que se pueden hacer preguntas que después son respondidas por inteligencia artificial. La pregunta, ¿cómo hago para convertirme a la Iglesia Católica? Subió en 380%. Wow, eso es un buen 380% desde la muerte del Papa Francisco hasta ahora. Es decir, un movimiento de conversión del cual podemos hablar después. Entonces, más allá de los contenidos, de los discursos, de las homilías, tenemos que sentirnos orgullosos de ser católicos. Y una cosa, y ahí sí comento una cosa que el Papa dijo en la homilía de esta misa del domingo, la iglesia continúa y la iglesia que a veces parece muerta resucita porque somos hijos de Cristo resucitado. Él siempre resucita, Él está siempre vivo. Y por lo tanto, este triunfo es un primer comentario que hago, porque fue un comentario, como dije, muy generalizado entre los vaticanistas, los periodistas, los analistas. Sí.
Y en ese sentido, yo creo que también había un comentario de algún comentarista en la televisión que decía algo así como que al momento del cónclave, que cómo era posible que todavía se estuvieran dando noticias a través de señales de humo, que qué arcaica la iglesia. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ahora, es un sistema arcaico, absolutamente sí. Y sin embargo, Plaza San Pedro y Vía de la Conciliación, que hacía muchos años que no se llenaba y estaba ya llena, todo el mundo, como se dice en italiano, con la nariz levantada, col naso in su, en italiano, viendo la chimenea para ver el... Tanto que se usa en el lenguaje metafórico común. Cuando una cosa no sale, uno dice humo negro. Cuando una cosa funciona, uno dice humo blanco, ¿no? Tanto entró en el imaginario colectivo. La iglesia no es arcaica, la iglesia es eterna. El palio, por ejemplo, el palio que el Papa usa, hecha con ovejas trasquiladas en una fecha específica, bendecida, puesta debajo del altar de la confesión, encima de la tumba de San Pedro, y hay todo un ceremonial para bajar a recogerlos. Es una cosa que proviene de la época romana, recuerda la toga romana. Y sin embargo, la iglesia lo usa en el 2025 tranquilamente y 350 millones de espectadores lo siguen en directa en la televisión. Esa es la iglesia. Excelente. Don Julio, ¿qué expectativas hay a nivel de la iglesia en Roma con respecto al Papa León XIV? No, 14. Mire, evidentemente estando en Roma y conociendo tanta gente, incluso del interno de la iglesia, a mí me han contado con pelos y señales, no es porque a mí, vamos, a la gente que estamos en este ámbito vaticanista y que seguimos yo desde el 94, pero un colega mío desde 15 años antes todavía. Estas cosas se saben porque estas cosas se cuentan. ¿Qué es lo que pasaba? La iglesia tiene 2000 años. Incluso anteayer le preguntaron a Rubio, a State Rubio, ¿no? Si él estaba orgulloso de ser católico. Él dijo, estoy orgulloso de pertenecer a una institución que tiene 2000 años y que después de 2000 años muestra esta fuerza. Entonces, la iglesia tiene 2000 años y evidentemente lo que la sostiene es la parte espiritual, sobrenatural, quiere decir la gracia divina. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia está animada, es decir, el alma, la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Y contra el Espíritu Santo no hay vuelta de hoja, pues no, por tanto la iglesia continúa. Pero también tiene el aspecto institucional sobre el cual estas gracias se posan. Y en la iglesia hay siempre este deseo de continuidad institucional. Entonces, el último pontificado, el del Papa Bergoglio, Papa Francisco, había literalmente, perdone la expresión poco elegante, pero puesto patas arriba muchas cosas de la iglesia. Él no seguía el derecho canónico, no seguía los protocolos, proponía reinventar la iglesia para hacer una nueva iglesia constitutivamente sinodal, reformó la curia, reformó el cuerpo cardenalicio, es decir, remeció como un terremoto, tanto que los términos huracán,
terremoto, o sea, son muy frecuentes para describir su pontificado. Aplaudido por algunos, quiere decir, muy bien hecho, criticado por otros, muy mal hecho. Pero el hecho es que remeció las aguas en modo demasiado profundo. Entonces, había ya en los últimos meses o en los últimos 2 o 3 años del pontificado todavía de Papa Francisco, un deseo de volver a la normalidad, es decir, de volver a la iglesia como siempre fue. Tanto que hubo una entrevista que va a ser histórica del veteranísimo cardenal Ruini, que participó de las congregaciones generales, pero no del cónclave, porque tiene ya más de 80 años, mucho más de 80 años, pero es un veterano, presidente por muchísimos años de la Conferencia Episcopal Italiana y tal vez el cardenal más potente hoy en día. Él dio una entrevista al Corriere della Sera, que es el mayor diario italiano de Milán, y dijo una frase que quedó para la historia: si la iglesia tiene que volver a estar en manos de los católicos. Alguien interpretó diciendo la iglesia tiene que volver a ser católica. Yo creo que son frases que se equivalen. Ahora, evidentemente no es decir que la iglesia no fuese católica en este intervalo de 12 años. Él lo decía en el sentido que demasiadas cosas fueron removidas y hay que volver a un sentimiento de iglesia por una necesidad de continuidad institucional que sobre la cual se posa el aspecto trascendental, el aspecto sobrenatural de la iglesia. Entonces, ya desde su muerte se comenzó a buscar un candidato, una fórmula de compromiso. En latín se dice cunctator, quiere decir un mediador. El panorama no era para nada claro porque de los 133 o 5 cardenales votantes, 100 y pico, 108, 110 habían sido nombrados por Papa Francisco. No se conocían entre sí, nunca habían estado en un cónclave, ni siquiera hablaban italiano muchos de ellos. Usted sabe que el italiano es la lengua oficiosa de la iglesia que sustituyó el latín. Entonces eran lo que en italiano se llaman, sin ninguna falta de respeto, novelinos, es decir, novatos. Tanto que hubo, pequeña paréntesis un poco jocosa, el caso de crónica de un cardenal que durante las congregaciones generales invitó a colegas cardenales a su habitación en el Hotel de Santa Marta y se tomaron todo el bar de la habitación. Que pues es poca cosa y eran varios, pero se acabaron el bar. Y él tranquilo porque pensaba que eso era parte del servicio del hotel. Al otro día le cayó la cuenta y quedó chocado y dijeron, bueno, como tengo que pagar, claro que tengo que pagar. Bueno, eso repercutió mucho como dato jocoso. Al otro día entrevistaron a un cardenal que estaba caminando por vía de la conciliazione para participar en la congregación general. Le preguntaron varias cosas y entre ellas le preguntaron, Eminencia, ¿qué dice de este caso del cardenal que vació el bar en el hotel y que le cayó en la cuenta? Él se rió y dijo, es un novato. Quiere decir, habían muchos cardenales novatos. Repito, sin una falta de respeto, novatos en ese sentido que eran muy nuevos, que no tenían práctica eclesiástica. Sin experiencia, y es sin natural. Experiencia, ¿no? Sin experiencia. Entonces, en las congregaciones generales, esto dicho por una persona que participó, los cardenales más veteranos tuvieron reuniones con todos estos con menos experiencia, estos, comillas, novatos. Y les explicaron, mire, aquí hay que salvar la iglesia. Aquí hay que salvar la iglesia. Esto no es un show.
Esto es la cosa más importante del mundo, porque es la elección de un sumo pontífice, que es la persona número 1 en el mundo. Entonces, ya comenzaron a encuadrar las cosas durante las congregaciones generales. Los candidatos progresistas, quiere decir, los que hubieran sido, un comillas, Francisco II, fueron puestos de lado ya desde el inicio. Esto se sabe, ha sido contado, no es parte del cónclave, esto ya durante las congregaciones generales, porque del cónclave no se puede contar nada bajo pena de pecado mortal, pero esto ya en las congregaciones generales. Entonces se caminó muy rápidamente para un consenso. Y la palabra que todo el mundo comenzó a usar, porque era lo que filtraba, era paz, consenso, mediación, tranquilidad, serenidad, etcétera, etcétera. Había siempre la candidatura oficial del cardenal Parolin. Digo oficial porque representaba la Secretaría de Estado, que, como ustedes saben, no es el ministerio exterior del Vaticano, sino es todo. Toda la iglesia cae bajo la Secretaría de Estado. Pero por varios motivos él fue descartado. Entonces ya se comenzó a apuntar, ya durante las congregaciones generales, sobre la figura del cardenal Prevost. Cuando en una carrera hay 2 o 3 super favoritos y de repente entra un dark horse, un caballo negro, es evidente que ese caballo negro va a tener un rol importante. Pues de ahí vinieron las votaciones. La primera votación en el propio día que se encerraron, que hubo el cónclave. La primera votación nunca cuenta nada porque tradicionalmente es una votación en la cual se dan votos a varios cardenales para honrarlos. Entonces, 5 votos para 10 votos para el otro, como que quien dice, es un homenaje a su servicio en la iglesia. Desde el segundo día ya se entra en la cosa. Hubo 2 primeras votaciones en las que todo indica que inmediatamente ya el cardenal Parolin dio sus votos a Prevost, a cardenal Prevost, tanto que en la tercera votación de ese día ya salió elegido, es decir, en la cuarta votación en absoluto, pero como dije, la primera no cuenta porque es hecha pro forma, es casi protocolar. Ya en la tercera votación real, él salió elegido. Desde que un papa es elegido hasta que se presenta en la logia de San Pietro, en la logia de San Pedro, hay toda una serie de actos. Cardenal por cardenal se arrodilla, le besa el anillo, tiene que rendir homenaje, etcétera. Después él va para la vestición, a la ceremonia de la vestida. O sea, toda una serie de ceremonias hasta que él sale. Pues cuando él salió, él ya tenía el discurso preparado y impreso. ¿Sí? Para mí es evidente que él ya lo tenía listo desde la mañana, si no antes. Ahora, él fue elegido entonces, y permítame ustedes que yo soy peruano. Yo sé que nació en Chicago, pero pasó la mayor parte de su vida en Perú y tiene la ciudadanía peruana porque cuando fue hecho obispo tuvo que tomarla porque por ley, por el concordato, no puede haber un obispo extranjero. Por lo tanto, es un gran honor también para mí, es un gran gusto para mí. Ahora, él, durante las congregaciones generales, él tuvo reuniones con todo el mundo, dando garantías aquí, allí y allá. Dando garantías que si él sería elegido,
él habría hecho un poco para contentar a todos. Y realmente consiguió convencer a todos, tanto que ya en la tercera votación válida, es decir, en la cuarta votación general, ya salió ganando, se vocea con mucho más de 100 votos, lo que sería una mayoría absolutamente aplastante. Ahora, desde el inicio, todos los comentarios de los analistas, los vaticanistas, etcétera, fue resaltando ese punto. Él es un papa de compromiso. Él es un papa mediador, lo que en italiano, lo que en latín se llama cunctator, es decir, dialogante. En italiano se dice temporeggiatore, que temporeggia, quiere decir que negocia, no enfrenta, sino negocia. Y entonces es un poco, no sé si ya usted estaba en este business, entre comillas, de comentar las cosas de la Iglesia en el año 79, 78, cuando fue elegido Juan Pablo II, pero ya con Juan Pablo II fue un poco así. Se decía que él era nova et vetera, etc. También este Papa es nova et vetera. Ahora, ¿qué hemos visto? De un lado, mediador por definición es uno que debe mediar entre los unos y los otros. Entonces, hay que verlo por lo que es. No es un papa restauracionista, en el sentido que algunos decían cómo querría un San Pío X, un San Pío V, etcétera, etcétera. No lo es. Ahora, alguien dice, ha restaurado varias cosas. Simplemente ha vuelto a hacer cosas que todos los papas hacen. Por ejemplo, la primera frase, Laudetur Jesus Christo, sia lodato Jesucristo, en vez del buonasera del Papa Francisco. Sia lodato Jesucristo, en italiano, sea alabado Jesucristo, es la frase común. Ahora están haciendo obras para que él vuelva al Palacio Apostólico y salga del hotel de Santa Marta. Gran restauración. No, está volviendo a la casa del Papa, es decir, a lo que todos los papas. Ahora, da mucho gusto, y yo aplaudo y aplaudí y sigo aplaudiendo, que él haya retomado toda una serie de cosas que habían sido abandonadas o que habían sido olvidadas. Un lenguaje cristocéntrico. Todas las homilías de él son centradas en nuestro Señor Jesucristo. Un énfasis espiritual. El Papa no es un político. Hace política, sí, pero no es esencialmente un político. Entonces, todas sus homilías tienen un tono espiritual. Una cierta dignidad de Papa ya en presentarse con la museta creo que se dice, museta en español, y la estola pontificia y la cruz de oro, la cruz pectoral de oro, que después él ha usado cruces bastante bonitas, incluso cuando él tuvo la audiencia con las iglesias católicas orientales, él usó una cruz pectoral bizantina para hacerles un gesto, digamos, de amistad y de benquerencia. Ahora, estas son las cosas que nos han dado muchísimo gusto. Ahora, ¿qué esperar del otro lado? Porque un mediador también tiene que jugar play ball, ¿no? Tiene que jugar paleta, digamos, también un poco con el otro lado. Entonces, él ha dicho varias veces que quiere continuar con ciertas cosas del pontificado anterior. No ha especificado qué. Una vez usó el término sinodalidad, pero en un contexto que no era propiamente la sinodalidad como la entendía Francisco,
Ha hablado de justicia social. Bueno, él ha sido misionero en Perú y misionero no en los barrios ricos, sino en las zonas más pobres, en zonas que ni siquiera se puede llegar de carro, hay que ir de mula o de caballo. Por tanto, él conoce la situación de pobreza que hay en América Latina y no solo en América Latina. Por lo tanto, un discurso social que también hay que ver en qué términos lo pone, porque no es que porque se hable del social uno es comunista, no, absolutamente. Él, por ejemplo, en la homilía, no recuerdo ahora si en la misa de insediamento o en San Pablo, porque de los actos que constituyen la entronización de un papa y por lo tanto la sua posesión de la silla de Pedro, el último acto es la misa en San Pablo extramuros, porque esa es la iglesia del Papa. San Pedro no es la iglesia del Papa, tanto que hay un vicario para el Vaticano, que no es él. La iglesia del Papa es en la parroquia del Papa, por así decir, es San Pablo extramuros, porque esa era la residencia pontificia desde la antigüedad, desde Constantino, hasta que se construyó el Palacio Apostólico San Pedro. Por lo tanto ya estamos muy pasada la Edad Media. Entonces, él completó el ciclo para ser papa totalmente solo anteayer con la misa en San Pablo. Entonces, no recuerdo en cuál de esas dos él dejó muy claro que cuando él habla de lo social, él habla en la línea de León XIII de la Rerum Novarum. Hasta aquí esa es la situación. Por lo tanto, es una situación, primero, de gran alivio, segundo, de esperanzas, que muchas cosas vuelvan a ser como deberían ser y como siempre fueron, y un poquito de aprensión, ¿no? Porque no es que la mayoría de los cardenales sean buenos, los hay también muy progresistas que le van a tirar la chaqueta, como se dice, es decir, hay gente que lo está jalando de aquí, pero hay gente que lo está jalando de allá también. Y aquí hay que ver quién lo jala más o de dónde se deja jalar el más. Ahora, él es una persona muy firme en la doctrina, matemático y canonista, quiere decir las dos disciplinas muy cuadradas, muy metódicas, muy lineares. No es una persona que se va a dejar jalar fácilmente. Y después, por más que los peruanos exulten con un papa peruano, él es americano. Y los americanos tienen un cierto modo de ser muy decidido, que no es fácil sacar a un americano de dirección cuando él tomó esa decisión. Cuanto al resto, vamos a ver, pasito a paso, como se dice, pasito a paso, vamos a ver cómo va adelante. Ya tiene dos problemas muy serios para resolver ya en el futuro inmediato. La semana pasada se cerró la Asamblea del Episcopado Alemán en Magdeburgo y con la protesta de poquísimos obispos fue aprobado un documento que reitera la decisión del Episcopado Alemán de crear la Asamblea Sinodal, cosa prohibida por el Vaticano, incluso por Francisco. ¿Y quién entregó el documento del Vaticano prohibiendo esa asamblea sinodal? Fue el cardenal Prevost. Por tanto, él conoce perfectamente toda la cosa. Ahora, ¿qué va a hacer el Papa León frente a la amenaza muy real de cisma alemán? Yo digo esto por lo que yo también sigo muy de cerca la situación de la Iglesia en Alemania a través de mis colegas alemanes, sobre todo de uno,
puedo dar el nombre porque él tiene un canal también en alemán, Matthias von Gersdorf, que tiene un programa diario de comentarios sobre la iglesia en Alemania. Y él dice, y los hechos confirman, que el progresismo sinodalista, llamémoslo así, es cuestión de viejos restos del 68, restos de esa época, que en la juventud no hay ese impulso progresista y que muchos curas, muchos sacerdotes más jóvenes están contra el Synodaler Weg, el camino sinodal alemán. Entonces yo creo que eventualmente, no es un consejo, pero es una idea mía, si el Papa León va a querer enfrentar esa situación, tranquilamente puede decir a los sinodalistas, ustedes son minoría, yo me voy con los jóvenes, yo me voy con el clero de abajo que no sigue estas cosas. El otro problema es, en cierto sentido más serio, el de China, China comunista. China se portó, vea que vuelvo atrás unos pasos, el factor principal que impidió que el cardenal Parolin fuese elegido papa es que él fue el que firmó ese tratado infame, y no tengo problema de llamarlo infame porque así lo llamó el cardenal Zen de Hong Kong, con la China comunista, dejándole al gobierno comunista chino, es decir, al Partido Comunista Chino, porque recordemos que quien gobierna China es el Partido Comunista, del cual el gobierno es una emanación, dejando en las manos del Partido Comunista Chino la elección de los obispos, la dirección incluso litúrgica de la iglesia, y el reconocimiento formal de la iglesia cismática, en la llamada Iglesia Patriótica China, que es un desastre completo y fue, si no uno de los grandes argumentos que impidió que Parolin fuese el elegido papa. Bueno, China se portó, aún con ese tratado en que el Vaticano se humilló ante China, China se trató de un modo arrogante, no mandó telegrama de condolencias por la muerte del Papa Francisco, no mandó telegramas de felicitación por la elección de Papa León, no mandó delegación, no participó, ignoró completamente. Siendo más, durante el periodo de sede vacante, nombró dos obispos chinos pro gobierno, por tanto favorables al gobierno comunista, que por el concordato, por este pacto Vaticano-Pekín, León tendría que reconocer. Ahora, ¿los va a reconocer? Es una papa caliente, una papa que tiene en las manos y que va a tener que ver ahora. Estos son los dos grandes desafíos inmediatos que él tiene ya en estos días. Yo veo dos adicionales. No sé si será... A mí me gustaría que uno de ellos lo resolviera inmediatamente o en el mediano plazo, y el otro sí va a tomar más tiempo. El primero al que me gustaría es la situación de los sacerdotes injustamente cancelados durante el pontificado de Francisco, incluyendo obispos, como el caso de Daniel Fernández en Arecibo, Puerto Rico, y el obispo Joseph Strickland de Texas. Y la cantidad grandiosísima, históricamente nunca se ha visto, de sacerdotes que por llamarlo a una crítica o a una corrección fraterna, los cancelaron y les eliminaron las licencias. Inclusive a Fran Pavón, pues lo redujeron al estado laical. Eso sería el anhelo de quienes vemos en la verdad el trabajo de estos sacerdotes y obispos.
y el otro es la situación financiera, económica de la iglesia, que está prácticamente, Francisco lo dejó ver, en quiebra. Hay un déficit tremendo que era de 32 billones cuando Francisco entró y creo que es de 80 y algo de billones con la salida de Francisco. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, cuanto al segundo punto, un argumento secundario pero válido que fue usado para elegir un papa americano es que la mayor parte de las entradas del Vaticano, el óvulo de San Pedro, vienen de los Estados Unidos. Los americanos son muy ricos y sobre todo muy generosos, mucho más generosos que los europeos. Y eso lo digo yo que estoy aquí hace no sé cuántos años. Y se ve simplemente en el estilo, por ejemplo, de manejar un restaurante y de la visita de un restaurante. Usted va a Europa y ellos, los que atienden las mesas, se alegran cuando es alguien que proviene de Estados Unidos. Absolutamente sí. Y no es por amistad. No, en todo caso, bromas aparte, es un argumento que pesó, secundario, pero pesó. Más generalmente, el óvulo de San Pedro estaba cayendo, no solo porque los americanos estaban muy contrarios al Papa Francisco por mil cosas que él dijo e hizo, sino porque en general, ¿cómo va usted dar a una iglesia que no se presenta como iglesia? Si usted da, usted tiene que dar dinero a una cosa seria, una cosa que se respete a sí misma y que haga lo que tiene que hacer. Ahora, eso está volviendo, entonces yo creo que va a haber una vuelta de donaciones y de entradas que habían sido cortadas por esta situación. De otro lado, hay situaciones de corrupción internas que no quiero entrar en eso. Papa Benedicto quiso solucionar, no le fue muy bien. Veamos si el Papa León, con el ser americano y por lo tanto tener buenos contactos y gente que lo apoya, consigue mejorar un poco esa situación. Cuanto a la primera pregunta, absolutamente sí. Una de las cosas que llamó la atención a los observadores del pontificado del Papa Francisco fue la arbitrariedad de los procesos, o incluso la falta de proceso para tomar ciertas decisiones. Salió hace 3 años tal vez, hay una revista online deliciosa que se llama Cardinales, que es hecha para cardenales. Y ahí escriben muy frecuentemente cardenales anónimamente, pero tienen que probar que son cardenales para que les saquen los artículos. Y firman cardinales anónimos, ¿no? Pero hubo un artículo 3 años atrás de un cardenal que mostraba cómo Francisco había literalmente vaciado el colegio cardenalicio de cualquier contenido real. Por ejemplo, los consistorios son reuniones de cardenales, no solo para nombrar nuevos cardenales, sino para que los cardenales hablen entre ellos. ¿Por qué? Perdón, medio paso atrás. ¿Qué son los cardenales? Los cardenales son los que ayudan al Papa a gobernar la Iglesia. Cardenal viene de cardine, que quiere decir bisagra. Digamos que el Papa es el marco de la puerta, la Iglesia es la puerta. Entre el marco y la puerta hay las bisagras que hacen la conexión de los dos. Entonces, los cardenales son las bisagras de la Iglesia y son colaboradores directos del Papa.
Para ello tienen que ser párrocos en Roma. Cada cardenal tiene su parroquia en Roma, que se llaman títulos, cardenal titular de. Ahora, como colaborador íntimo del Papa, un cardenal tiene mucha entrada, mucho campo, como se dice con el Papa. Entonces, todas las cosas que los papas hacen es siempre con cardenales que los asesoran, que los ayudan, que les dicen. Eso con Francisco acabó. Por ejemplo, hay ciertas reuniones que se llaman extra omnes, que no es el cónclave, son reuniones extra omnes. Se está discutiendo algo, a las tantas el Papa dice extra omnes, es decir, todos fuera, excepto los cardenales. En esas reuniones, donde solo hay Papa y cardenales, la regla es, no se toman notas, nada sale al público y los cardenales son libres de decirle al Papa todo, de tú a tú, tranquilamente. Tú no puedes hacer eso, o su santidad no puede hacer eso, etcétera, etcétera. Y a los papas siempre les usaban esto y les gustaba, porque cuando uno tiene mucho poder, o uno tiene a alguien que tenga la lengua suelta para que le cuenten las cosas abiertamente, uno no se da cuenta de ciertas cosas porque se las esconden por temor. Entonces, bueno, después, eso acabó. Los cardenales tenían que aprobar, por ejemplo, los presupuestos del Vaticano. Eso acabó. Bueno, así y así. Y este cardenal decía, los cardenales hemos sido reducidos a simples sellos. Somos convocados al Vaticano para firmar documentos que ya han sido decididos y publicados. Basta solo firmar. Entonces, claro, eso por un modo de ser. Al mismo tiempo que hablaba de sinodalidad, él instituyó un modo de ser muy autoritario, en que imponía su voluntad, al máximo la voluntad del cardenal Fernández, de Tucho Fernández, y la de él. Entonces, claro, de las decenas, alguien escribió ahí 2000 apartados, la mayor parte han sido así por cancelados exactamente, la mayor parte han sido por decisiones de este tipo. Entonces, incluso por corrección canónica, estos casos tienen que ser revistos todos, incluso por corrección canónica. Digamos que en un u otro caso haya habido razón real, pues se hace un proceso. Claro, en ese sentido, a la gran mayoría le aplicaron el canon 1720, que es el de proceso extrajudicial, que le da al obispo del lugar toda la autoridad para ser quien presenta la acusación, quien la juzga y quien sentencia, prácticamente. Sí. Usted vea, por ejemplo, el ex arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani. A él le comunicaron que había sido condenado. Le comunicaron. No le comunicaron que había sido abierto un proceso, porque parece que no hay. No le comunicaron cuáles habían sido las acusaciones. No le comunicaron las pruebas, nada. Le comunicaron que había sido condenado y por lo tanto tenía estas penas, que él aceptó en espíritu de obediencia, muy pacatamente como es él. Pero eso es típico. Es muy típico en este pontificado. Y es el caso, por ejemplo, terrible del obispo Strickland, que le manda a decir con el nuncio, deja ya de hablar tanto del depósito de la fe. Pero ¿cómo es posible si el juramento que hace un obispo es confirmar a sus hermanos en la fe y hablar del depósito de la fe, llevar el mensaje de salvación? Entonces, en ese sentido es tremendo. Yo espero definitivamente, don Julio, que
tome cartas en este asunto porque ha habido mucha injusticia. Igual fue con Fran Pavón. Se enteró por un email que ya estaba destituido y en el estado laical. Claro. Ahora, a mí me consta, esto es evidentemente información reservada, creo que hay gente que está preparando listas de cosas que hay que hacer, que van a ser presentadas al Papa en audiencias oficiales. Hay este punto, este punto, este punto. Por tanto, esperemos que también esto sea incluido en esa lista. Sí. No quiero abusar de su tiempo, don Julio, pero hay un comentario que quiero compartirle para que me dé su punto de vista. El Papa Francisco tenía un grupo llamado el G9, que eran 9 cardenales que lo asesoraban. C9. C9. Ah, sí, C9. Yo me confundí con el de los grandes líderes de los países potencias económicas. Y al Papa Francisco lo invitan a Canadá a hacer un papelón tremendo, porque fue a pedir perdón por algo que nunca ocurrió, y creo que la asesoría que tuvo desde Canadá fue muy pobre. Y la participación de Francisco en esas ceremonias con los indios o los indígenas canadienses creo que fue muy decepcionante. Y recibir los regalos, que si el pitito con el hueso de pavo, la ramita, el saumerio, la plumita y la actitud de quienes lo acompañaron, de los cardenales y obispos que los acompañaron, fue muy decepcionante ver a gente de iglesia con alta jerarquía en la iglesia participar de estos rituales al estilo Pachamama. ¿Qué opinión tiene usted? Absolutamente sí. Un papa no es el mismo, él representa algo y por amor, no a él, sino a lo que él representa, él tiene que tener una dignidad. Ahora, si usted ve las fotos de esa ceremonia, que la recuerdo perfectamente, no había nadie. No había nadie. Había una especie de tienda así un poco semicircular con la gente oficial, digamos, los obispos. Y después habían puesto afuera unos bancos para el público. Los bancos estaban todos totalmente vacíos. Quiere decir, fue un show para una cierta finalidad ideológica, un show que no fue seguido por el público, ni siquiera por el público progresista, porque por lo menos ellos podrían haber ido, y por lo tanto fue una propaganda que no tuvo mucha base real. Ahora, después de eso quedó oficialmente establecido que que no había habido nada de esos abusos, etcétera. Yo tengo un libro que me lo regaló un amigo canadiense, The Grave Error, haciendo un juego de palabras con grave, y grave tumba, ¿no? Pero eso hace parte de toda una línea indigenista que Francisco apoyó mucho. Recuerde, bueno, la Pachamama, el sínodo pan-amazónico y todas esas cosas, que es una línea indigenista que viene de la teología indigenista que él apoyaba mucho y que fue muy estudiada pues, por mí. Tengo libros sobre eso, etcétera. Y claro, ahí no es la versión latinoamericana o mexicana, es la versión canadiense. Ellos también tienen una minoría indígena. Antes de despedirnos, no quiero dejar por fuera esta pregunta. ¿Es verdad lo que se dice del nombramiento que hizo el Papa León XIV al cardenal Sara? No. Justamente hoy, salió el desmentido oficial del cardenal. Okay. Hoy en la mañana. Por lo tanto,
él fue contactado por algunos órganos católicos, la Nueva Bússola Cotidiana, por ejemplo, que lo llamaron anoche, publicaron en las ediciones de hoy, en la mañana, por lo tanto es una noticia fresca, que no es mentira, no es. Incluso porque la fórmula enviada especial para el sur global y cosas, no hace sentido. El Papa, cuando hay estas funciones, se llama delegado ad latere, el delegado que sale del costado del Papa, es muy bonita la metáfora ad latere, ¿no? Y que el Papa manda, por ejemplo, Monseñor el Cardenal Zuppi, él mandó para Rusia, mandó para varias otras cosas, o para el Medio Oriente, el Cardenal Pizzaballa. Esos son enviados ad latere para ciertas cosas. No existe una especie de enviado universal del Papa para el sur global. Eso no. Ahora, él lo desmintió oficialmente y, como digo, es una noticia que salió hoy en la mañana. Sí. Hay esta última pregunta, que si pueden los sacerdotes cancelados regresar. Yo creo que el Papa tiene toda la autoridad, es la máxima autoridad y lo puede hacer. Tiene la potestad para hacerlo. Absolutamente sí. Porque ahí son dos cosas. Cuando uno es separado, uno es suspendido a divinis, uno conserva el sacerdocio intacto. Lo que no puede hacer es celebrar los sacramentos en público. Por lo tanto, es una cuestión estrictamente burocrática, estrictamente administrativa. Basta que les sea devuelto el célebre, que se llama, es decir, la autorización para celebrar públicamente los sacramentos, que la cuestión está solucionada. Y eso ni siquiera el Papa, basta que el obispo lo haga, pero como usted dice, el Papa tiene potestad sobre la Iglesia universal, por lo tanto, o el Papa puede hacerlo directamente o puede ordenar al obispo que lo haga. Sí. En el caso de los que han sido reducidos al estado laical, ahí sí hace falta una sentencia de la Rota Romana, creo, que revierta esa situación, pero también ahí basta que el Papa lo diga, lo ordene, que eso se hace en un par de días. Sí, pues, don Julio, háblenos, para finalizar, háblenos de su canal, invite a los oyentes de la iglesia, ya yo lo voy a reiterar, no se pierdan la información desde Roma con don Julio Loredo, así que adelante. Con mucho gusto. No, en el universo, el Internet y sobre todo los canales, sobre todo YouTube y estos, han abierto muchas posibilidades, lo que es una cosa buena, pero desgraciadamente da también la posibilidad a cualquiera uno que se meta en la cabeza, ser un experto en el Vaticano, lanza un canal, lanza una cosa y comienza a hacer comentarios que no tienen sustancia. De los comentadores que se ven en la red, hay muchos con mucha autoridad, con mucho conocimiento, sacerdotes que conocen de teología, etc. Por lo tanto, hay que buscar esos canales que uno ve que son serios, que tienen autoridad, que tienen conocimiento, tienen formación y hacen comentarios que son comentarios no para romper, no para destruir, sino para orientar. Ahora, a mí mucha gente yo estoy en Roma desde el 94 y tengo un colega chileno, pero tiene nacionalidad italiana, que está desde el 84, por tanto 10 años antes, y muy por dentro de las cosas del Vaticano. Entonces mucha gente me pedía si no pudiese abrir un canal con comentarios sobre las cosas de la Iglesia desde una perspectiva de Roma. Por lo tanto,
no solo de vaticanistas, vaticanistas, no sé si conocen el término, son los periodistas especializados en el Vaticano, sino no solo los vaticanistas, que ya es una fuente muy especializada, sino con fuentes directas, fuentes internas. Nosotros estamos continuamente hablando con cardenales, con monseñores, con gente que estaba junto al Papa cuando él dijo esto, dijo lo otro. Por lo tanto, es información muy privilegiada. Un año atrás decidí entonces lanzar el canal, primero en italiano, Visto da Roma, y después en español, Visto desde Roma. Los vídeos son los mismos en dos lenguas distintas, por lo tanto es solo buscar en YouTube Visto desde Roma, que todas las semanas, los lunes, sale un vídeo, 13, 14, 15 minutos máximo, con los comentarios más recientes de lo que está pasando en la iglesia. Desde una perspectiva, como digo, para informar, pero sobre todo también para fortalecer la fe de las personas. Porque hay un cierto modo de criticar que, como dije, es más para romper que para orientar. Yo quiero orientar, quiero que la gente refuerce su fe. Entonces, el canal se llama Visto desde Roma. Pues muy bien. Y hay un libro que publicó junto con su colega chileno hace algo más de un año, o cerca de un año también, con respecto a Fiducia Supplicans. Creo que fue como la respuesta. 100 preguntas de algo con Pandora. La memoria se me va. No, son dos. Son dos. Hemos hecho varios libros juntos. Ajá. Y incluso durante las congregaciones generales mandamos un comunicado a todos los cardenales. Pero estos dos libros que usted está mencionando, uno es Proceso Sinodal, una caja de Pandora. Es decir, el proceso sinodal, como lo quería Francisco, hubiera abierto una caja de Pandora de donde podía salir de todo y no bueno. Después, un año más tarde, un año y medio más tarde, escribimos, sobre la Fiducia Supplicans, el dique roto. Okay. El dique roto, la rendición de la Iglesia a la Fiducia Supplicans. Y en ese sentido, bajo esas dos perspectivas, la sinodalidad o ese camino sinodal al que Francisco invita a caminar y lo ha postergado hasta el 2028, y el Papa León XIV ha hablado de que quiere continuar esa sinodalidad. La otra es lo de Fiducia Supplicans, bendición a parejas irregulares y homosexuales. ¿Qué perspectiva podemos esperar o tener con el nuevo Papa León? Sobre Fiducia Supplicans, yo tengo la certeza moral que no va a seguir por esa línea, incluso porque todas las declaraciones que él ha hecho como cardenal, como obispo y antes todavía como sacerdote, son contrarias a la doctrina de Fiducia Supplicans. Por tanto, espero, no creo, pero espero firmemente que por ahí no vaya. La sinodalidad habría que ver que lo que él entiende, porque él la mencionó una sola vez. Se ha hecho mucho bla, bla, bla sobre eso, pero de hecho la mencionó una sola vez, la sinodalidad. Ahora, la Iglesia siempre fue sinodal, en el sentido bueno de la palabra. Sentido, claro, no en el sentido de que cualquiera participa sin tener un background que le acredite. Cualquier uno puede ir a la curia de su diócesis, pedir audiencia con el obispo y decir, excelencia, mire, hay esta situación aquí, no me parece que vaya bien, ¿no? Y han habido siempre sínodos locales, sínodos regionales, sínodos nacionales, etcétera. Y después los concilios, etcétera. Pero la Iglesia siempre tuvo una dimensión sinodal. Papa Francisco entendía sinodalidad en otro sentido y él mismo dijo en la pirámide invertida.
quiere decir una iglesia democrática e igualitaria en la que el párroco debe escuchar, la famosa escucha, a sus parroquianos. El obispo debe escuchar a sus párrocos, la conferencia episcopal a los obispos y el papa a los obispos. Entonces, se invierte el proceso magisterial de la iglesia, y quien presenta el magisterio y quien gobierna la iglesia serían los fieles. Esa es la visión que Francisco llamó la pirámide invertida. Ahora, este sentido de sinodalidad es fuertemente sospechoso de herejía. Claro, y ese no es el plan original del Señor. Absolutamente. Esa no fue la organización que el Señor estableció. Absolutamente no. Don Julio, mi agradecimiento sincero, profundo, infinito, por habernos regalado 1 hora 10 minutos de tanta información valiosa. Dios le guarde, Dios le bendiga, y en la iglesia es un canal que ya sé que no lo necesita, pero siempre será bienvenido. Muchísimas gracias, y el nombre en la iglesia lo dice todo. Tal vez cierro con una metáfora: la barca de Pedro durante la tempestad en el lago de Tiberíades. Bendito sea Dios. La barca estaba meciéndose, remeciéndose a todos lados. Nuestro Señor, ¿qué hacía? Dormía. Como quien dice, bueno, y cuando finalmente todos los apóstoles, todos excitados, Señor, Señor, nos hundimos, Él se despierta, dijo: ¿por qué teméis, pequeño grupo? Yo estoy aquí. Ahora, a ningún apóstol le vino la tentación de saltar al agua. No. Se quedaron en la barca, en la iglesia, pues lo que estoy en la iglesia, y a un cierto punto nuestro Señor despertó y dijo: calma, calma, yo vencí al mundo, ¿por qué teméis? Entonces, esa es la situación de la iglesia, y pase lo que pase, y literalmente pase lo que pase, tenemos que estar en la iglesia. Muy bien. Y en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Ese es nuestro eslogan, don Julio. Y nuevamente, le mando un abrazo repleto de cariño y admiración. Un abrazo a usted, a todos sus oyentes, y de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado. Muy bien. A ustedes, mis queridos hermanos, los espero esta noche a las 10 para que recemos el Santo Rosario y la coronilla, y las letanías a los santos, para pedir por la buena gestión, el buen gobierno del Papa León XIV. Hasta entonces.